Feliz día a la audiencia de Superando Nuestros Límites. Quien les habla, Dani Rodríguez, haciendo realmente un esfuerzo, hermanos, hermanas, para hablarles. Espero tengan paciencia porque estoy padeciendo todavía el trigémino y me duele al hablar. Estoy haciendo un esfuerzo para comunicarme con ustedes en gloria de Dios y agradeciendo la vida, la oportunidad y la salud que estoy recuperando en su gracia. Entonces les suplico paciencia por si hay que cortar momentáneamente, por si guardo silencio o por si alguna palabra no sale correctamente. En todo caso, estamos transmitiendo en gozo ciertamente en el fondo la edición 285 de Superando Nuestros Límites, y en ese sentido clamamos a la luz para que la oscuridad sea disipada, para que el dolor se aleje y que no nos aflija. Solamente que sea en gracia de Dios, que sea necesario que así sea, para que Él nos molde en un nuevo ser, para que Él nos bendiga como nuevo hijo en su creación, para que así pueda ser manifiesta su gloria, su sabiduría y su obra. En todo caso, hermanos, hermanas, que la paz más profunda de nuestro Señor el Cristo, en su gracia y misericordia, en Él y con Él, nos haga partícipe de esa paz en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para que así seamos partícipes de la luz y en ella y con ella, de allí donde ella se encuentra, nuestra vida sea plena y próspera. Amén. Debemos vencer en todo obstáculo, porque el camino que nos lleva a la iluminación, que nos lleva al despertar en el amor, que nos lleva a la gran realidad, que nos lleva al sol del Espíritu puro en su presencia, y que en sí es nuestro Padre Madre, nuestro divino Elohim interior, nuestro Jehová propio y particular. Algunas veces es ascendente, pero mayormente es descendente. Ese es el misterio del camino. El camino no es plano, no. Primero se desciende al abismo, donde está la oscuridad, para que podamos hacer la luz allí. Nosotros no podemos hacer la luz en la luz, no, porque la luz en la luz no resplandece ni se perfecciona. La luz se resplandece y se perfecciona y acude a nosotros para salvarnos en la oscuridad. Y esa oscuridad no solamente es el yo y el ego, sino también es el sufrimiento y el dolor, pero también es la alegría, porque donde termina la alegría comienza la pena, y donde termina la pena comienza la alegría. Esa es la vía mecánica del existir, del automatismo material de la existencia. Pero mucho más allá de ello está la vía central, está la vía de la conciencia, porque ella ni se alegra ni se entristece, porque ella es partícipe de lo real y de la paz. Ella siente profundamente lo que es así y será, sin exaltación, sin depresión. Entonces, nuestro camino es central y nuestros esfuerzos deben ser centrales. No deben ser derechistas, no deben ser izquierdistas, no deben ser en creencia, no deben ser en ideología, no deben ser en pragmatismo, no deben ser en fanatismo, ni en dogma, ni siquiera en espiritualismo o materialismo. Nuestra vida debe ser regida por nuestros principios crísticos conscientes y que la fuerza de la voluntad sea expresada a través de su poder en nuestra humanidad, en nuestra personalidad, para que así podamos obrar en su gracia, bajo su égida, bajo su bendición. Y entonces Él hará la obra en nosotros y en algún momento será consumada a través de la liberación. En todo caso,
el camino comienza plano o a nivel, es mientras aspiramos a la luz. Pero ya cuando termina ese tránsito nivelado y llegamos al atrium del templo, entonces necesitamos decidir, seleccionar el gran paso a seguir. Si vivimos para el ser, en Él y con Él y para Él, que es un Dios dentro de nosotros, o vivimos para el mundo, materialista con sus leyes, etc. Allí no hay más posibilidad. Si elegimos la luz, entonces se abre el templo, la puerta a la entrada, pero primero debemos golpearlo. Golpead y se os abrirá. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Eso es muy importante que lo consideremos. Si consideramos así, entonces tocamos a la entrada del templo y comienza el camino. Pero ese templo, hermanos, hermanas, es nuestra propia vida. Y la cúspide de ese templo, la bóveda de ese templo, es infinita y está simbolizada por el cielo, por el firmamento, por la bóveda celeste, con todas sus lumbreras, con toda su brillantez, con toda su profundidad, donde nosotros contemplándolo quedamos absortos y sabemos que Dios, por intuición, está allí en su belleza, en su misterio, en su profundidad. Pero también eso simboliza nuestro estado interior. Aquel que quiera despertar debe trabajar en el silencio augusto de los sabios. Debe perforar las tinieblas de la ignorancia, del dolor, del ego, del anticristo, del inicuo dentro de nosotros. Debe hacer escarnio de sí mismo. Debe, dijéramos, utilizar el bisturí de la autocrítica. Debe transformarse. Debe autoexigirse. Debe autodisciplinarse. Debe, dijéramos, negarse a sí mismo. Entonces ya allí empieza el tránsito descendente. Entonces no aparece más la nivelación, sino un camino descendente. Porque el Cristo dijo: todo el que se humille en mi nombre será exaltado, pero todo aquel que se exalta será humillado. Entonces el camino primero es la humillación. Ahora, el trabajo sobre sí mismo, el trabajo liberador, el trabajo de experimentar el Evangelio dentro de nosotros, que no es más que la ciencia crística gnóstica o el secreto del Cristo, primero es en autoconocernos. Primero es la cognición de nosotros mismos. Por eso el primer escalón de la sabiduría crística es niégate a ti mismo. ¿Por qué el Cristo nos dijo que nos amáramos a sí mismos en la persona? No, Él no dijo eso. Él dijo amar a Dios sobre todas las cosas. Y amar a tu Dios dentro de ti. Y amar a Dios dentro del semejante. Él nunca dijo el yo, nunca dijo el amor propio. Eso es una agregación interpretativa humanoide, intelectual, de los sabiondos, de los escribas, de los fariseos, de los dirigentes espirituales, y Dios me perdone, pero esa es la verdad. Entonces, hermanos que predican